Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este en vivo de Iglesia Evangelística. Damos gracias a Dios que nos da y sigue dando la oportunidad de estar en contacto como hermanos en Cristo por medio de estos medios. Así que yo le invito a que se une con su familia. Vamos a orar al Señor en nuestras casas. Acompáñenos. Ya no hay más culpas, no hay temor. Jesús me amigo, Salvador. ¿Qué más decir? Amor sin fin.
Le invito a que se enfoque en la adoración a nuestro Señor por medio de esta alabanza. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Tu infinito amor. Quiero más. Quiero más, Señor. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Oh, yo te seguiré. Tu gloria anhelo ver. Yo te seguiré. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay nadie como tú, oh Cristo. No hay nadie como tú. Quiero más de ti. Quiero más de ti. De tu infinito amor. Quiero más, Señor. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Tu gloria anhelo ver. Yo te seguiré. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. No hay nadie como tú, oh Cristo. No hay nadie como tú.
cerca de tu corazón. No hay nadie como tú, oh Cristo. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Bueno, seguimos con este culto y hoy me toca dar pues una pequeña enseñanza y yo le he puesto como título a esta enseñanza Todo obra para bien. Pero antes de comenzar esta pequeña enseñanza vamos a orar para que sea Dios que abra nuestros corazones y podamos aprender lo que Él desea. Señor, yo te doy gracias porque me permites y me das la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Yo te pido que abras nuestros corazones para poder entender, comprender tu mensaje, Señor, tus misterios, aquello que has puesto en tu palabra, que muchas veces, Señor, se nos complica entender, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestras mentes, revelando, Señor, tu verdad en nuestras vidas. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les mencionaba, el tema de este mensaje es todo obra para bien. Y es muy difícil, muy complicado no hablar de esta pandemia, no predicar acerca de esto porque es realmente nuestra nueva realidad. Y yo entiendo que para muchos de nosotros es muy cansado seguir escuchando noticias del coronavirus o que la gente sigue hablando o predicando quizás de alguna manera de estas cosas. Y en lo personal, cuando todo esto de la pandemia comenzó, me interesaba mucho ver las noticias, ver otros países cómo estaban tratando con esta situación, qué es lo que ellos estaban haciendo para controlarlo, cómo les había afectado a ellos en su país esta pandemia y esta situación, esta enfermedad. Pero con el tiempo, cuando iban pasando los días, más y más, cada noticia se hace más pesada, cada noticia se hace más agotadora, no solo para la mente, sino para el espíritu. Uno se empieza a angustiar realmente por todas las situaciones que están aconteciendo y es normal porque nuestra mente realmente no está capacitada como humanos para sobrellevar todo este tipo de emociones sin la ayuda del Espíritu Santo.
hay un clamor que se está levantando. Hay personas angustiadas con mucho dolor por medio de esta situación, por causa de esta situación. Y hay un clamor que se está levantando. Personas cristianas o no cristianas que creen en Dios o incluso que quizás no creyeron por mucho tiempo de Dios, hoy están levantando un clamor porque se están viviendo tiempos muy difíciles donde solo Dios realmente puede ayudarnos porque somos muy débiles en medio de estos procesos. La gente está clamando por salvación, por sanidad, por consuelo, por misericordia. Entonces hay un clamor que se está levantando en estos tiempos en la tierra hacia el cielo. Y vamos a leer en Romanos 8, del 22 al 28, y vamos a ver cómo en estos versículos la palabra nos dice que la creación gime, que nuestros espíritus están realmente gimiendo y deseosos de que nuestro cuerpo sean redimidos, que Cristo venga, y cómo en medio de estos dolores de parto, porque lo que está aconteciendo son dolores de parto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y vamos a leer Romanos 8, 22 al 28. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como deberíamos, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces sabemos que la tierra gime, nuestros espíritus están gimiendo, deseando la redención, que es nuestra esperanza. Pero mientras vivimos en este mundo que está en constantes, podría decirlo, dolores de parto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque son situaciones que son muy difíciles para nosotros. Entonces el Espíritu Santo está ahí reforzando nuestras vidas. Es quien ora por nosotros cuando ya no tenemos palabras, cuando ya no sale quizás ni una gota más de lágrimas de nuestras vidas por la angustia, por el dolor. Es el Espíritu Santo que nos ayuda y ora, intercede por nosotros cuando nosotros ya no podemos más. Y nosotros podemos preguntarnos cómo es que esta situación puede convertirse en algo para bien en nuestras vidas, cómo es que Dios puede transformar esta situación en algo que sea de bien para nosotros como cristianos. Y en esto yo pienso que hay dos panoramas y quiero comenzar el primer punto con uno de ellos, y el primero es el panorama general. Quizás en medio de esta crisis como cristianos o todos los cristianos en el mundo se han preguntado por qué los cristianos tenemos que sufrir a la par de los pecadores y sufrir, digamos, esas consecuencias, estar en esos dolores de parto, ¿no? Y el Señor me hizo recordar en el capítulo 3 del libro de Jueces cómo los israelitas vivían en un constante ciclo vicioso, cómo ellos se acercaban al Señor, estaban bien por un tiempo, luego seguían en el pecado, Dios traía juicio para sus vidas y en medio de ese juicio, por causa de su pecado, ellos se arrepentían, pedían ayuda al Señor, el Señor levantaba a una persona para que les ayudara y estaban bien por ciertos años, por cierto tiempo, pero luego se descuidaban, volvían a caer en pecado, volvían a hacer lo malo delante del Señor. En medio, Dios trae juicio, en medio de eso ellos se arrepienten, el Señor levanta a otra persona para ayudarles
y están bien por otro periodo de tiempo y luego vuelven a lo mismo y es como un ciclo vicioso en el que ellos se encuentran, donde ellos buscan al Señor, se alejan, Dios trae juicio, se arrepienten y así. Y la verdad es que esto no es muy diferente de lo que pasa en la humanidad ni de lo que ha pasado al principio del mundo. Es la tendencia del hombre de alejarse de Dios, de vivir en esos constantes ciclos viciosos. Realmente es una tendencia del hombre y es así como lo veo. Y nosotros podemos ver que en el panorama general el mundo ha tenido varios avivamientos y donde las personas buscan al Señor, donde toda una generación es llena del Espíritu Santo y hay un avivamiento y todo. Y luego va pasando eso, las emociones, los escalofríos y la gente ahora tiene que vivir por fe, no tanto por emoción. Y entonces ahí viene donde los cristianos se comienzan a acomodar o el pecado se aumenta, todas las personas del mundo comienzan a hacer pues realmente lo que quieren en sus vidas y vemos como cae el juicio de Dios, tsunamis, terremotos, pestes, hambruna en todo el mundo y están esos constantes dolores de parto, esos constantes ciclos en nuestra vida y también lo podemos ver incluso en nuestro país. Nosotros vimos cómo la guerra civil afectó nuestras vidas. Luego de eso también estuvo presente el avivamiento del Señor, porque cuando hay crisis, la gente busca al Señor, entonces cae la presencia de Dios, luego se vienen acomodando con el tiempo, hemos sufrido terremotos, también hemos sufrido pestes y lo que estamos sufriendo hoy en día con esto de la pandemia. Entonces, en medio de estos ciclos donde sufrimos realmente dolores de parto, esos juicios, ¿no? Que el Señor trae al mundo por causa de la maldad, Dios realmente está probando nuestra fe. Me hizo recordar algo que aprendimos en la escuela bíblica acerca de lo que pasó con Noé cuando vino el diluvio. Eh, Cuando vino el diluvio, esto fue un juicio para las personas porque la maldad se había incrementado en gran manera. Entonces era un juicio para los que no querían seguir a Dios, para los que se habían apartado, pero era una prueba de fe para Noé. Para Noé no era un juicio, para Noé era una prueba de fe. Y es lo mismo para nosotros, en medio de estos ciclos donde estamos sufriendo ese juicio, esos constantes dolores de parto por la maldad de este mundo, para los cristianos es una prueba en nuestra fe. Para ver si cumplimos los mandamientos de Dios en tiempos difíciles, y eso lo podemos ver en Jueces 3. Como les he comentado, Jueces 3 habla acerca de estos ciclos en los que vivía el pueblo de Israel y todo, de acercarse y de alejarse de Dios. Y al principio de este capítulo, Dios habla y explica las razones por las que Él permite que diferentes pruebas vengan a su vida, como la guerra, por ejemplo. Dice Jueces 3 del 1 al 4. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Y era para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Entonces vemos que Dios quería probar a su pueblo, a esta nueva generación que no había conocido la guerra. Y de alguna manera nosotros podemos ver en nuestras vidas, en esta generación, que hemos recibido la recompensa o los frutos de la fe que sembraron nuestros padres, de la fe que nos inculcaron nuestros padres. Pero ha llegado el tiempo que nuestra generación también ha de ser pasada por el fuego, que nuestra fe ha de ser probada para ver si cumplimos los mandamientos de Dios. Y Dios permitió que Israel se encontrara en guerra para ver si ellos cumplían los mandamientos. Entonces, para el mundo
puede ser un juicio por la maldad, por esos dolores de parto, pero para nosotros es una prueba en nuestra fe, para ver si cumplimos los mandamientos de Dios en nuestras vidas. ¿Y no es esto algo que Dios obre para bien en nuestras vidas? Claro que sí. Claro que Dios obra para bien estas cosas en nuestras vidas, porque cómo podemos crecer en las diferentes áreas de nuestra vida o arrepentirnos de un pecado que no sabemos que no tenemos o que, o que no sabemos que escaseamos de ese carácter espiritual en nuestras vidas. Es por medio de la prueba donde nuestra fe es probada que realmente nosotros nos damos cuenta de qué es de lo que escaseamos o de qué pecado estamos cometiendo que nos tenemos que arrepentir. Por ejemplo, sabemos que nos falta crecer en amor cuando tenemos que perdonar a nuestro prójimo y no lo queremos hacer. Sabemos que nos falta ser generosos cuando tenemos la oportunidad de ayudar a otros y no lo hacemos. Sabemos que nos hace falta compasión cuando alrededor de nosotros hay mucha muerte y no nos conmueve absolutamente nada. Sabemos que nos hace falta más fe de que Dios es nuestra provisión, porque en medio de momentos de escasez lo que se nos viene a la mente es vamos a ir a asaltar un súper, a saquear un súper o a quitarle las cosas al vecino. Entonces no sabemos realmente la clase de fe que tenemos, al menos que ésta sea probada. Y Dios prueba nuestra fe, y Dios prueba nuestra fe, no porque Él no sepa el nivel de fe que nosotros tenemos, sino porque muchas veces nosotros declaramos con nuestra boca una fe que cuando viene la prueba se revela que realmente no tenemos esa fe. Y de otra manera no supiéramos, no sabríamos que no tenemos esa clase de fe, al menos que nuestra fe sea probada, sea pasada por fuego realmente. Y entonces vemos que sí, todo obra para bien a aquellos que le aman. El hecho que nuestro pecado o nuestra escasez de carácter sea revelado por medio de la prueba es una bendición, porque podemos arrepentirnos, porque podemos regresar al Señor, y es por medio de eso que Dios obra todo para bien en nuestras vidas, porque en medio de estas crisis nuestra fe va siendo refinada, probada, hasta que al fin podemos obtener la recompensa de nuestra fe, que lo habla en el versículo 9 del capítulo 1 de Pedro, en el capítulo 1, que dice que la recompensa de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces Dios quiere ir refinando esa fe y nosotros vamos pasando prueba tras prueba, refinando esa fe para que al final podamos alcanzar esa recompensa del Señor. Entonces es como Jesús oró por sus discípulos en Juan 17:15 al 18. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Entonces Jesús estaba orando por sus discípulos y él no le dice a Dios, sácalos del mundo, que no sufran todo esto que van a sufrir. No, dice, Señor, guárdales, protégelos. No te pido que los saques de este mundo. No es que Dios va a agarrar a todos los cristianos del mundo, los va a poner aparte, en una sección aparte para que no sufran en medio de las pandemias, en medio del caos y de estos dolores de parto. No es eso, sino que Dios va a permitir que nosotros pasemos en medio de estas cosas, que vivamos estas cosas, no como para juicio en nuestras vidas, sino para refinar nuestra fe, para que nuestra fe sea transformada. Y sabemos que nuestra fe, como dice la palabra, es mucho más valiosa que el oro. Entonces, si te has preguntado por qué los cristianos tenemos que sufrir de alguna manera a la par de los pecadores, es porque Dios está probando nuestra fe para ver si cumplimos los mandamientos de Dios en medio de la crisis, en medio de los problemas, qué clase de fe, qué nivel de fe realmente tenemos. Hoy nuestra fe está siendo probada como nunca antes.
Entonces vemos que que Jesús no le pide a su Padre que los quite del mundo, sino que los proteja. Ahora, muchos de estos discípulos, ellos dieron su vida física por el Evangelio. Entonces, realmente Jesús no estaba hablando de una protección física, sino de una protección espiritual. Que en medio de la prueba, independientemente pase lo que pase, nuestra fe quede intacta. Que cuando nos tengamos que morir, nuestras vidas, nuestras almas vayan al cielo. Y esa es la oración. Esta es la oración realmente de Jesús. No es una protección física, sino una protección espiritual. Que nuestra fe quede intacta en medio de la prueba. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar. Ahora, como segundo punto, veremos el panorama individual. Hay situaciones que Dios ha permitido por medio de esta pandemia que indiscutiblemente afecta nuestras vidas y nuestros planes personales. El simple hecho de estar en una cuarentena es una situación muy difícil para el ser humano. Crea mucho estrés, mucha ansiedad, falta de paciencia, congoja, angustia, y esto sumado a que tenemos que convivir todos los días con las mismas personas, soportándonos unos a otros en las diferentes debilidades de cada persona, aquel que se acabó todo el cereal que a ti te gustaba, que se comió la última tortilla o la última cora que estabas atesorando porque ya no querías salir a la tienda, aquellos que quizás no lavan los trastes o que son más desordenados, que no te ayudan a la limpieza, y estar ahí en el mismo espacio por mucho tiempo crea diferentes circunstancias en nuestra vida que lo vuelve un poco más difícil. Y aparte escuchar tantas noticias negativas, realmente para nosotros es una prueba, y es en estos días más que nunca donde estamos siendo probados en nuestra fe, en nuestro carácter espiritual, donde Dios está refinando, donde Dios está revelando, te falta más paciencia, te falta más amor, te falta esto, te falta lo otro. Ahí Dios está realmente refinando hoy más que nunca nuestro carácter espiritual, nuestra vida espiritual. Entonces, mire, yo también me pongo a pensar para algunas parejas que quizás habían tomado la decisión de separarse y ahora se tienen que ver, digamos, la cara todos los días. Y ellos dicen, no, no va a ser así. Y eso sí obra para bien en nuestras vidas, porque Dios obra todo para bien en nuestras vidas. Y yo sé que Dios está hablando una palabra específica para nuestras vidas. Él siempre está hablando una palabra para nosotros, pero hoy más que nunca, que nuestra fe está siendo refinada, hay una palabra específica para nosotros. Para algunos, este momento quizás es un momento de descanso de una vida ajetreada, de una vida donde no te permite realmente tener una comunión tan cercana con Dios, y Dios dice, bueno, ahora sí tienes tiempo, vas a tener tiempo para buscarme, para leer la palabra, para orar, escuchar lo que yo tengo que decirte, lo que yo quiero hablar a tu vida. Para otros quizás es reconciliación familiar con hermanos, con esposos, con padres, con hijos. Dios quiere que por medio de la convivencia haya una reconciliación, que por medio de esto familias sean restauradas, porque Dios siempre va a obrar todo para bien en nuestras vidas. Para otros quizás es un despiértate, has estado dormido espiritualmente, amas mucho en este mundo y como puedes ver, no hay un sistema en el que puedes confiar, no hay medicina que te puede salvar o sanar, solo yo. Entonces, para cada persona, para cada uno de nosotros individualmente, esta crisis tocará un punto en nuestras vidas que si no hubiera sido por esto, no hubiera sido tratado. Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando a tu vida personalmente? Yo no lo sé. No te traigo la respuesta para esa pregunta porque yo no sé lo que Dios está hablando en tu vida. Pero sí puedes preguntarle al Señor, no por qué está pasando esto, sino para qué está pasando esto, Señor. ¿Qué es lo que estás probando en mi vida, Señor? ¿De qué carezco en mi carácter espiritual? ¿De qué tengo que arrepentirme, Señor? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar después de esto? ¿Cómo puedo ayudar a otros?
en esta situación? Estas son preguntas válidas que podemos hacer a Dios en medio de este proceso de crisis. Y que al final de todo esto que nos pase, cada uno de nosotros individualmente, podamos ser agradecidos con Dios. Y esta es una parte muy importante de todo esto. El agradecimiento, la gratitud en medio de la crisis, en medio de los problemas. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo estar agradecido cuando apenas tengo para comer, cuando ya no aguanto a mi familia, cuando he perdido a un familiar? ¿Cómo puedo estar agradecido? Lo único es confiar. Confiar que fiel es el que ha hecho la promesa, que Él no es mentiroso y que Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Y si Él ha dicho que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman, entonces será así. Aunque no lo puedes ver hoy, aunque dices es mucho dolor, mucha angustia, yo no puedo ver cómo esto va a obrar para bien en mi vida, será así y es así. Porque fiel es el que ha hecho la promesa. Él es fiel. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5 del 15 al 24, que dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, hasta absteneos de toda forma de maldad. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que ha hecho la promesa. Entonces tenemos que confiar en que Él lo ha dicho y Él lo hará, que todas las cosas obrarán para bien en nuestras vidas aquellos que aman a Dios. Y muchos quizás se autoeliminan de esta promesa donde dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque ellos dicen yo no amo a Dios. Entonces las cosas no van a obrar para bien en mi vida porque yo no amo a Dios como debería. Yo le fallo mucho. Y en medio de esto Jesús me hizo recordar lo que pasó con Pedro. Pedro, siendo discípulo de Jesús, conociendo al Maestro cara a cara, declarando con su propia boca que Él es el Cristo y que Él iba a dar su vida por Jesús, lo negó. Lo negó 3 veces, al punto que Pedro se sentía indigno, regresó a su trabajo. Interesante la pregunta que Jesús le hace cuando se encuentra con Pedro. Y la pregunta es: Pedro, ¿me amas? Pedro nunca le dijo al Señor: yo te amo. Señor, yo te quiero, te aprecio. Señor, pero yo no te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Porque, hermanos, nuestro amor para Dios no es un amor perfecto. El amor del ser humano no es un amor perfecto y Jesús lo sabe. Pero en medio de todo tratamos de amar al Señor. Queremos crecer en el amor para el Señor, para nuestro prójimo. Y es un proceso, todavía no hemos sido perfeccionados. Entonces no te autoelimines de esta promesa, porque así como Pedro, uno puede decirle al Señor: Señor, yo te fallo, mi amor no es perfecto, pero te quiero, Señor. Y entonces así podemos ser partícipes de esta promesa que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Y quizás te toca en medio de este tiempo lidiar con condenación que el enemigo ha derramado en tu vida, o puesto en tu vida por el pecado, que te aconsejo que te arrepientas y que te rindas a los pies del Señor y confíes que Dios te va a perdonar si tú te arrepientes, y que puedes ser partícipe de esta promesa porque sigues luchando, sigues manteniéndote en el camino del Señor, tratando de seguir al Señor, aunque no es un amor perfecto. Pero confiamos en que todas las cosas obrarán para bien, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Y aunque estamos en medio de esta prueba, el Señor obrará todo para bien en nuestras vidas.
Entonces, esta es la pequeña enseñanza que yo traigo para ustedes en esta tarde. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Quisiera